Tengan todas y todos muy buenos días. Una alegría estar hoy día 24 del 12 del 2020 en nuestra clase correspondiente a los grupos 1, 2, 3 y 4 que van a exponer, ¿cierto?, su trabajo que se les dio al principio del semestre. La idea es que hagan la exposición entre 15, 20 minutos, no más de eso. Ya les mandé la rúbrica, por lo tanto, el espíritu, como siempre, a lo largo de este año tan difícil, es que ustedes les pueda ir muy bien conmigo. Por lo tanto, si ustedes se ajustan a la pauta, a las rúbricas que yo les entregué, no va a haber mayor inconveniente. ¿Ok? Nosotros, y acá comparto con ustedes, teníamos un orden de los grupos. El grupo 1, ¿están presentes el grupo 1? Vi por ahí a Nelson, ¿cierto? Están. Sí, profesor, aquí Muy estamos bien, todos. muchas gracias. El grupo 2, Daisy, Madeline, ¿están presentes? Sí, profe, aquí. Sí, Muy profe, bien, estamos acá. gracias. Vale, gracias. Grupo 3, Daniela Correa, Yasno Chima, si la vi por ahí, a la Yasnita. El Sí, Silvio profe, está. estoy aquí. Muy bien, y ustedes son los que tienen grabado la presentación, ¿cierto? Un video. Sí, porque están todos los compañeros trabajando ahora. Les tocó turno de Perfecto. la mañana. No, perfecto, ningún inconveniente, no hay problema. Y el grupo 4, que es el grupo de Nelson, Valentina. Y una consulta, Ícaro, ¿y usted en qué grupo está? Ícaro. Creo que somos el 6, estamos más abajo. Ah, vale, Sí. pero entonces no te corresponde hoy día, hijo. No, hoy día dijimos, hoy el grupo 1, 2, 3 y 4, así está en la planificación. Así que en el caso vuestro, recuerden que la próxima semana ustedes como alumnos solicitaron receso. Por lo tanto, tendríamos la segunda patita de exposición el día 7 de enero, el grupo 5, 6, 7 y 8. Así lo planificamos. Ah, ya. ¿Ya? Pensé que todos poníamos en una sola clase. No, hijo querido, yo mandé la planificación. Ah, sí, pues por eso yo creí que no iba a alcanzar por el tiempo tantas exposiciones y por eso le pedí el favor de ser No, voluntario. perfecto, hijo querido. Justamente preveyendo eso, y como ya teníamos la experiencia del semestre anterior, hoy solamente del grupo 1 al grupo 4. ¿Ya? Ah, Así que, ya. muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, dejo de compartir pantalla y le damos la palabra al grupo número 1, por favor, para que puedan comenzar si son tan amables. Cuando ¿Se ustedes escucha? gusten, chiquillos. ¿Se escucha? Así se le escucha muy bien, hijo. Gracias, profe, que para prevenir. Sí, está bien, está bien, está bien. Ok. Muy buenos días, profesor, compañeros, a todos. El día de hoy, Martina Monarde, Benjamín Tapia, María Ignacia Toledo, Camila Villegas y quien les habla, Nelson Marín, le presentaremos nuestra presentación sobre el paper de acreditación de los servicios de diagnóstico por imagen en los países en desarrollo. Como sabemos, los exámenes de diagnóstico por rayos X se han utilizado en el área médica durante más de un siglo y ahora se consideran la fuente más importante de radiación ionizante en la medicina en todo el mundo. A pesar de que en países industrializados hay una mayor proliferación del uso de la radiación ionizante, algunos países en desarrollo no cuentan con los servicios básicos de radiología, y de presentarlos, la calidad de la atención al paciente puede ser un tanto cuestionable.
Una reciente evaluación de la Organización Panamericana de Salud sobre los servicios de imagen en hospitales públicos y privados de 5 países latinoamericanos revelaron que los países americanos que muy pocos servicios habían implementado programas periódicos de control de calidad. El estudio también encontró que las imágenes clínicas en más del 30% de los exámenes del tracto gastrointestinal y en más del 50% de los estudios de columna lumbar eran de una calidad inaceptable. Para contrastar dichas situaciones, la Organización Mundial de la Salud, como también la Organización Panamericana de la Salud, iniciaron la aplicación de distintos programas de garantía de calidad. Dichas organizaciones consideran como requisito la implementación de estos programas, ya que se les considera como un requisito en virtud de las directrices contenidas en las normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad con las fuentes de radiación. En cuanto al proceso de desarrollo y el programa como tal de acreditación, se dice que los físicos médicos del programa de salud radiológica de la OPS orientan a los ministerios de salud a evaluar, certificar y supervisar los programas de acreditación, tanto para el público como para los proveedores del servicio privado de diagnóstico por imágenes. En dicho caso, el objetivo principal es mejorar la precisión del diagnóstico y la seguridad del mismo. Para ello, el asesor regional de la OPS en materia de salud radiológica trabaja con sus homólogos de la oficina de la OEPS y OMS en ese país y evalúa la viabilidad y la idoneidad de la solicitud de los ministerios de salud. Dentro de dichas evaluaciones podemos encontrar los siguientes puntos. En cuanto a la organización, a la infraestructura, a los equipos y el rendimiento de estos, al personal, al procesamiento de la imagen y a la protección radiológica. Es importante mencionar que todos estos puntos son básicos para la preparación del programa de acreditación asociado a un servicio de calidad diagnóstica. Bueno, para desarrollar un programa básico de acreditación, estos necesitan ser revisados por organizaciones, por la Organización Internacional de Normalización, ISO, la cual se encarga de preparar normas internacionales. Esta trabaja en conjunto con la Comisión Electrotécnica Internacional, que es la principal organización que prepara y publica las normas internacionales. Y de esto se obtiene la ISO 6-17025, el cual es un documento genérico que cubre todos los tipos de pruebas. Esta, a diferencia de la ISO 9000 usada anteriormente, determina la competencia del personal para producir datos y resultados fiables para pruebas y procedimientos específicos. La Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones de Atención de la Salud es una organización que evalúa y acredita las organizaciones de atención de la salud y programas en los Estados Unidos. Y a pesar de que es un programa, que estos presentan un programa muy útil, no se considera apropiado para la acreditación de los servicios de diagnóstico por imágenes en los países en desarrollo, debido a que estas normas se orientan a aspectos organizativos en lugar de centrarse en la precisión del diagnóstico y en los aspectos de la dosis de radiación, que son esenciales para la calidad de atención prestada por las imágenes por los servicios de imágenes en los países de ingresos más bajos. Luego está el Colegio Americano de Radiología, el cual es la principal organización de radiólogos, oncólogos de radiación y físicos médicos de imagen clínica en los Estados Unidos. Dentro de sus propósitos principales está el avance de la ciencia, de la radiología, mejorar los servicios radiológicos, estudiar los aspectos socioeconómicos de la práctica de la radiología y fomentar a la educación continua de los radiólogos, radiooncólogos, físicos médicos y todas las personas que trabajen dentro del servicio.
Y aunque las normas de la ACR están diseñadas para los Estados Unidos, estos pueden adaptarse a las necesidades de otros países siempre y cuando se hagan los ajustes respecto a los requisitos. Y es por esto que el equipo de expertos de la OEPS propone como programa de acreditación de salud radiológica al programa de la ACR, ya que este presenta aspectos completos en temas gerenciales, clínicos, técnicos, esenciales para que el programa de acreditación tenga éxito. Cabe destacar también que los costos del desarrollo y aplicación del programa de acreditación dependerán mucho del número y la complejidad de las instalaciones de obtención de imágenes dependiendo de cada nación. Bueno, en cuanto al programa de acreditación, este incluye la evaluación de la radiografía, fluoroscopía, mamografía e imágenes de ultrasonido y rendimiento del procesador de imágenes. Calificación del personal, aplicación del control y garantía de calidad y evaluación de la calidad de imagen y cuando sea aplicable las mediciones de las dosis de radiación. El programa es implementado y monitoreado por un Comité Nacional de Acreditación establecido por el Ministerio de Salud, compuesto por expertos nacionales de las diferentes disciplinas que participan en los servicios de imágenes. Para el proceso de acreditación, el comité realizará primero la revisión del número de tecnólogos médicos y el radiólogo en servicio y sus aptitudes como profesionales del servicio, y además de contar con acceso a un físico médico. Luego se solicitará información detallada de cosas como la carga de trabajo, número y características de las unidades de diagnóstico por imágenes, información de los equipos de rayos X y todo lo que incluya esto, entre otras cosas. Y también se deberán realizar pruebas con fantomas en donde las imágenes serán evaluadas por expertos designados por este comité. Luego, al completarse todas las etapas de evaluación, se envía un informe final al servicio, el cual incluye evaluaciones específicas y recomendaciones. Luego de cumplir con todos estos criterios, se le concederá un certificado de acreditación de 3 años por el comité en nombre del Ministerio de Salud, y también las instalaciones deben cumplir requisitos de las normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación. Cuando las instalaciones no cumplen con la acreditación, el comité hará unas recomendaciones específicas para mejorar. Luego, para verificar que las instalaciones acreditadas mantienen esta calidad constante durante estos 3 años, el comité de acreditación envía vía correo electrónico a cada instalación un paquete de actualización anual para que sea completada y devuelta por el mismo medio. Con respecto a los requisitos específicos para radiografía y fluoroscopía, existen 3 módulos para la acreditación de este tipo de servicio. Está la radiografía de tórax, la radiografía general y la fluoroscopía. Y un centro puede solicitar las 3 o cualquier combinación de estos 3 módulos. Se deben acreditar todas las salas de radiografía y fluoroscopía que se utilizan en la instalación. Además, se deben presentar imágenes de cada equipo y dispositivo y combinación de película con el tubo radiográfico o de fluoroscopía, ya sea un sistema analógico o digital, e imágenes clínicas de exámenes normales, de exámenes de tórax, de columna cervical, de abdomen, de codo y enema de varitado doble contraste. Más adelante veremos cuál corresponde para cada módulo. Además, se debe presentar la copia del informe del físico médico para cada unidad de radiografía y fluoroscopía general. En la tabla 1 se expresan las pruebas de control de calidad en radiografía y fluoroscopía y su frecuencia mínima en función de las que realiza el tecnólogo médico y el físico médico. Como podemos ver, el tecnólogo médico suele generar
pruebas de control de calidad un poco más simples, pero es necesario generarlas con una frecuencia mucho más continua, semanal, diariamente, trimestral, mensuales y muy pocas anualmente, ya sea como la limpieza del cuarto, la lista de control visual, repetir análisis o la niebla del cuarto oscuro. Por otro lado, el físico médico realiza evaluaciones un poco más exhaustivas y que requieren mayor instrumentación y mayor tiempo de planeación, pero se realizan como mínimo anualmente, como por ejemplo la evaluación de colimación, la precisión de los valores de exposición y el kerma incidente en aire en superficie de entrada, como otros que podemos ver ahí en la diapo. Con respecto al control de calidad, cada centro debe presentar la documentación de las pruebas de control de calidad que se realizan y la frecuencia, como lo acabamos de ver en la tabla número 1. El físico médico tiene que comprobar, de hecho tiene el deber de comprobar el rendimiento del equipo, de cada equipo que presente la instalación, al menos una vez al año, con su informe respectivo. Debe existir una retroalimentación profesional dentro del servicio, por lo menos trimestral, el cual debe incluir puntos como la calidad de imagen clínica, los procedimientos de garantía de calidad y la documentación de control de calidad. Todo esto siempre explicitando que los procedimientos que se utilizan son seguros. Las instalaciones deben mantener un registro de todos estos controles de calidad, siempre firmadas por el médico radiólogo jefe. Y el físico médico es la persona responsable de la protección radiológica dentro del servicio y debe gestionar un informe anual con todas las mediciones de los datos. Con respecto a las imágenes clínicas, no es necesario presentar al comité imágenes clínicas de todos los equipos de radiografía y fluoroscopía que se tengan en el servicio, pero se deben tomar de todos, ¿sí? Las unidades radiográficas o de fluoroscopía que realicen estudios particulares o específicos o con mayor frecuencia deben ser las que se presenten al comité junto con sus imágenes clínicas. Y los centros por ningún motivo pueden presentar imágenes que fueron tomadas en modelos o voluntarios. Siempre tienen que ser en fantomas o pacientes reales con su debido consentimiento previo. Y por último, en la tabla 2 se observan las imágenes clínicas que se debe presentar al comité de acreditación en función del módulo al cual se está postulando. El módulo de tórax se presenta una imagen de tórax postero anterior y lateral para pacientes pequeños y para pacientes grandes. En el módulo de radiografía general se presenta un examen radiográfico de fluoroscopía de codo, de abdomen y de columna cervical. Y el módulo de fluoroscopía, un enema varitado de doble contraste o simple contraste. Bueno, otro punto del programa de acreditación incluye a la mamografía. Por lo tanto, los requisitos específicos que vamos a mencionar son los que el comité de acreditación solicita. Dentro de estos puntos encontramos la calidad de imagen clínica, como los procedimientos de garantía de calidad. También encontramos resultados de los controles de calidad que justifiquen que el equipo está operativo y que éste sea seguro. Como también que todos los registros de actividades que se realicen estén firmados por un radiólogo. Y por último, que la entrega se haga una entrega de imágenes clínicas y patológicas, al igual que en radiografía y fluoroscopía. El documento también informa sobre las cualidades que debe presentar un radiólogo como un tecnólogo médico en el área de la mamografía. Y para obtener una mayor información se solicita a los oyentes que hagan una revisión del documento el cual está traducido para una mayor información. Con respecto al control de calidad, este se debe realizar por un físico médico, el cual a modo general hace una evaluación tanto del mamógrafo como del procesador de imagen. Posteriormente deberá realizar un informe sobre todos los resultados obtenidos y generalmente esta etapa se hace una vez al año. Con respecto a la evaluación del mamógrafo, se deberá evaluar una vez que se desmonte o se vuelva a montar cualquier unidad o procesador en el mismo lugar, como también después de que se cambien o se reparen los principales componentes del equipo. Esto es importante ya que todos los problemas deben corregirse antes de que el equipo nuevo o modificado se ponga en servicio para la obtención de imágenes
o, bueno, la obtención de imágenes más que nada. Y al igual que en el punto anterior, las pruebas que realiza tanto el tecnólogo médico como el físico médico, en la cual el tecnólogo médico hace pruebas simples y con frecuencias continuas, como se logra observar en la imagen, y mientras que el físico médico realiza pruebas de mayor conocimiento y con una frecuencia anual, las cuales están más relacionadas con el proceso de acreditación. En cuanto al ultrasonido, tenemos que sus requisitos específicos, podemos mencionar que este módulo de acreditación va a tener 4 zonas en las que se puede escoger. Está el obstétrico, el ginecológico, el vascular y el general. También se debe decir que cada centro que quiera obtener esta acreditación va a tener que presentar las imágenes clínicas y los informes médicos al comité de acreditación. También tendrá que documentar los resultados de las pruebas de sus transductores, los que se utilizan para los exámenes más frecuentes en esa instalación. Y también se deben solicitar los informes médicos para los exámenes a fin de confirmar la fecha y el tipo de examen que se realizó. En cuanto a las calificaciones del personal, los médicos que van a supervisar o interpretar los exámenes de ultrasonido deben mostrar pruebas de esta capacitación en dicho rango por un programa aprobado por el comité de acreditación. Y en cuanto a los ecografistas, estos deberán ser certificados por un programa que sea aprobado por el comité de acreditación. También se recomiendan actividades de educación continua, ya sea tanto para el médico como para el ecografista. Y además, en cuanto al control de calidad, las pruebas rutinarias del control de la calidad deben ser realizadas anualmente. También se recomienda que los transductores sean de diferentes tipos de exploración para los equipos de ultrasonido que funcionan en el modo de imágenes con escala de grises. Es importante que el control de calidad deba evaluar por lo menos los siguientes parámetros, que son la sensibilidad del sistema o su capacidad de penetración, uniformidad de la imagen, fotografía y otras grabaciones en papel. Y por último, la garantía de seguridad eléctrica y mecánica. En cuanto a las imágenes clínicas, se van a solicitar los exámenes normales. Y para los exámenes vasculares, se van a requerir los exámenes normales y anormales. Los hallazgos diagnósticos fisiológicos y anatómicos deben figurar en el informe médico que se adjuntará, especialmente para los exámenes que contienen hallazgos anormales. Hay que destacar que todas las vistas de un examen de ultrasonido deben de ser de los exámenes realizados en el mismo paciente. Y por último, las imágenes clínicas van a ser evaluadas con un sistema de puntuación objetiva que estará aprobado por el comité de acreditación. Bueno, con respecto a la conclusión, se recomiendan encarecidamente las siguientes actividades. La acreditación en el marco de sistemas oficiales de calidad y auditorías de la práctica, la capacitación y educación de las personas que intervienen en la radiación médica, incluidos tecnólogos médicos, radiólogos, físicos médicos y administradores, la promulgación de recomendaciones básicas sobre la protección de los pacientes y la orientación sobre el uso racional y eficaz de las imágenes. Los centros de diagnóstico por imágenes médicas, tanto públicos como privados, de los países en desarrollo se beneficiarán de este proceso de acreditación. Muchas gracias por su atención. Excelente, excelente exposición, de verdad, un tema apasionante desde el punto de vista de los contenidos. Es importante que ustedes les comenten a sus compañeros de qué año es el paper, porque no es un paper actual este.
es del año 97, por ahí. Sí, profe, igual es de bastante tiempo. Claro, entonces, ¿por qué recalco esto? Porque imagínate que el año 1997 la OPS ya estaba mostrando un trabajo hacia dónde nosotros debiéramos caminar. Y en ese contexto, la responsabilidad que nosotros tenemos, nosotros, todos nosotros, en cuanto a hacer carne, estas recomendaciones que tienen que ver con la calidad, son absolutamente mandatorias para que el día de mañana, cuando ustedes comiencen a trabajar, lo coloquen en práctica. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que el tema de la calidad no tiene que ver con una moda, no tiene que ver con una tendencia, un capricho, sino todo lo contrario. Hablar de calidad e implementar estas auditorías, que son un paso siguiente a la implementación de un programa de garantía de calidad, tiene que ver con cumplir de la mejor manera posible el trabajo que nosotros realizamos. Y si nosotros lo colocamos en contexto, nosotros estamos a diario irradiando a las personas, irradiando a las personas. Gracias, María Ignacia, era del 2006, el paper. Entonces, es menester vuestro como futuros tecnólogos, como futuras tecnólogas, el llevar adelante estos programas de garantía de calidad, hacer las pruebas de control de calidad y posteriormente hacer las auditorías correspondientes, ¿ya? Y en ese sentido, claro, la ley chilena no lo dice, pero ustedes en este curso están aprendiendo que la evidencia científica, no solo de personas, de autores de diferentes países, sino que son recomendaciones de las principales organizaciones que regulan el uso seguro de las radiaciones ionizantes, como la OMS, la OPS, el Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, desde el punto de vista de la evidencia científica y de la evidencia en cuanto a recomendaciones internacionales, tienen todos los elementos como para justificar el hacer esto el día de mañana en su servicio. ¿Ya? Así que mis sinceras felicitaciones, una muy buena presentación, y no se olviden de enviarme el PPT, ¿ya? El PPT es fundamental. Sí, profe, Muy bien. estaban enviados ambos Las dos documentos. cosas, yo vi al WhatsApp. Sí, sí. Ya, hijito, perfecto, muy bien, felicitaciones. Vamos con el grupo número 2, vayan preparando todo, por favor. Me parece que este es el video, ¿cierto? No, profesor, nosotros somos el 3. Ya, hija querida, vamos con el grupo número 2 entonces. Ya. Buenas tardes, buenos días, profesor, buenos días, compañero. Junto a mi grupo conformado por Madeline Alviar, Kimberly Araya, Claudia Contreras, Estefanía Veas y quienes habla Daisy Mercado, vamos a hablar sobre el tema de establecer una línea de base de garantía de calidad para la protección radiológica de los pacientes sometidos a la radiología de diagnóstico. A continuación, como introducción, tenemos que saber que la alta tasa de pobreza, analfabetismo y la enfermedad en la mayoría de los países desarrollados genera una gran demanda en la atención médica eficaz. Los costos del equipo de diagnóstico, sumados a la economía deficiente, a la escasez de los recursos técnicos, las políticas inadecuadas y los costos de los sistemas de control han obstaculizado la implementación de garantía de calidad. La Comisión Internacional de Protección Radiológica, ICRP, recomendó en su publicación 60 la necesidad de adoptar un análisis cuantitativo elaborado de las pruebas de control de calidad, así como la optimización de los exámenes radiológicos. También el uso de los rayos X rige por la optimización, la justificación y el principio de tan bajo como sea razonablemente alcanzable al ARA. Bueno, este sistema se enmarca dentro de las recomendaciones del Comité Científico de las Naciones sobre los efectos de las radiaciones atómicas, UNCEAR. La Comisión Internacional de Protección Radiológica y hasta ahora han revelado una investigación realizada sobre el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Bueno, la Comisión Europea recomienda que el uso de métodos simples de medición, ampliamente aceptados, definen claramente los niveles de referencia de diagnóstico, expresados como cantidades de dosis al paciente
y considerando la técnica de imagen clínica. Nuestro estudio lleva a cabo establecer datos de referencia para los procesos de imagen radiográfico y la calidad de imagen para optimizar la protección radiológica de los pacientes. Material y método. Este estudio se realizó durante un mes en una sala de rayo X representativa, utilizando un sistema de película pantalla de 400 velocidades en 4 hospitales de Kenia. Las frecuencias de los exámenes se obtuvieron de los registros de los pacientes de cada hospital representativo. Se evaluó el rendimiento de los procesadores de película, índice de velocidad, índice de contraste y densidad óptica. Se enviaron 4 juegos de 10 dosímetros cada uno y 3 dosímetros de control al Laboratorio de Dosimetría de Estándares Secundarios con su sigla SCDL en Arusha, Tanzania. Los conjuntos de TLD y los 3 dosímetros de control se leyeron utilizando el sistema de TLD y los resultados se proporcionaron al SCDL, que era el laboratorio de dosimetría antes mencionado, para su comparación. A lo largo del estudio se incluyeron 2 TLD no irradiados en este lote para evaluar la contribución de la radiación de fondo. Al medir las dosis en pacientes adultos, se registraron los siguientes parámetros: factores de exposición, distancia entre el foco película, edad, peso y grosor del paciente. Se colocó una tarjeta TLD abierta en la posición central del rayo en la piel del paciente, pegada con una cinta adhesiva. A continuación, la ESD, la dosis en piel, medida se comparó con los niveles de referencia de diagnóstico y se emitieron las medidas adecuadas a la reducción de dosis para cada centro de rayo X participante. La calidad de imagen de la radiografía fueron evaluadas por radiólogos que otorgaron una calificación A, B o C, según los criterios de calidad. El grado A significaba características detectadas y reproducidas completamente, detalles visibles y claramente definidos. El grado B significaba características visibles, detalles visibles pero no claramente definidos. Y el grado C significaba características y detalles invisibles e indefinidos. Al final del periodo de estudio se realizaron pruebas de control de calidad utilizando un método estándar en cada equipo de rayo X. Las pruebas realizadas incluyeron precisión del kilovolt, reproducibilidad de la exposición, precisión del temporizador, linealidad de tiempo de exposición y miliamper, salida de radiación, alineación del haz de luz radiación y filtración total en milímetros de aluminio. Todas estas pruebas se consideraron aprobadas o reprobadas, de acuerdo con los métodos y estándares de la Autoridad de Protección Ambiental de Nueva Gales del Sur. Los resultados obtenidos en los estudios se muestran a continuación en los siguientes gráficos y tablas. En el gráfico número 1 se indica la frecuencia de los exámenes de las radiografías anuales realizados en este estudio. En el eje Y, expresado en porcentaje, los exámenes realizados fueron los de radiografía de tórax, siendo este el de mayor frecuencia, luego el de columna lumbar, radiografía de pelvis, examen de enema varietado, radiografía de extremidades y otros. Y en la categoría de otros exámenes se incluyen el examen de cavidades perinasales, radiografía de cráneo, de columna dorsal, de columna dorsolumbar, de columna cervical, de abdomen y urografía intravenosa. En el segundo gráfico se indican las causas del rechazo de las películas radiográficas y entre las principales causas estuvieron las relacionadas con el equipamiento, dando películas sobreexpuestas y subexpuestas en un 21%, en el posicionamiento en un 7%, el error humano en un 3% y en otras causas un 8%. Y en la categoría del rechazo por otras causas están las debido a la borrosidad de la imagen, a los fallos del procesador, al almacenamiento de la película y a los clips de los chasis radiográficos. En el gráfico número 3 se muestran los resultados de la sensitometría en cada hospital y se pueden ver los valores medios de las pruebas de control de calidad para cada procesador de película, que son los índices de velocidad, el índice de contraste y la densidad base más velo. En este estudio, solo el Hospital 4, como se puede ver, poseía las condiciones óptimas requeridas para el cuarto oscuro, como se indican los resultados de la prueba de base más velo, siendo que este tiene el menor valor en comparación con los demás hospitales.
En la tabla número 2 se muestran los resultados obtenidos de las tarjetas de los dosímetros termoluminiscentes. En el SSDL, que es el laboratorio que se mencionó anteriormente, se agruparon en 4 conjuntos de 10 dosímetros. Cada uno de los dosímetros se expusieron a una fuente de cesio 137, con las siguientes dosis de referencia que se ven encerradas en el primer círculo rojo, que son 0,2, 0,5, 1 y 2 mililitros. Hubo una desviación de forma creciente y de forma uniforme desde la lectura de la dosis absorbida más baja, con una desviación de un 8%, hasta una desviación de un 15% para la dosis de 2 mililitros, que son los otros datos encerrados en rojo. Los resultados de las dosis en superficie de entrada que fueron informados en este estudio son precisos y son representativos de la dosis del paciente. El rendimiento del equipo de rayos X. En la tabla 3 vemos los resultados de evaluación de control de calidad basado en 10 pruebas. La prueba de precisión y consistencia del kilovolt indicó un buen rendimiento del generador en la mayoría de los hospitales, menos en el hospital número 3. La precisión del temporizador fue buena, excepto también en el hospital número 3, que utilizó 1 miliamper fijo y operación de carga descendente que dificultó la evaluación del tiempo de exposición. Los resultados del control de calidad del equipo de rayos X indicaron el funcionamiento adecuado del voltaje del tubo, la ondulación del voltaje, la corriente y la filtración total. Y las 10 pruebas mostraron que el equipo de mejor desempeño fue en el hospital número 4 y el peor en el hospital número 3. La técnica radiográfica y dosis al paciente. Como podemos observar en la tabla número 4, al medir la dosis en pacientes adultos se registraron los siguientes parámetros: factor de exposición, distancia entre el foco y la película, la edad, el peso, el grosor del paciente. En la tabla número 4 indican los factores de exposición y los parámetros de los pacientes utilizados en cada hospital. En la mayoría de los hospitales existía una tendencia general a no utilizar técnicas radiográficas de kilovolt elevado. En la tabla número 5 se muestran los resultados de una encuesta que entrega el promedio de la dosis en superficie de entrada en miligray de los exámenes radiográficos de tórax PA, columna lumbar AP, columna lateral y pelvis AP de cada uno de los 4 hospitales. El promedio de la dosis en la superficie de entrada se relaciona con los niveles de referencia para diagnóstico, que son los valores que se encuentran entre paréntesis. Los rangos mínimos y máximos de dosis en superficie de entrada para el estudio de tórax PA fueron de 0,26 a 2,20 miligray, en columna lumbar AP de 2,96 a 16,55 miligray, en columna lateral de 4,96 a 34 miligray y en pelvis AP 1,2 a 3,9 miligray. El examen de tórax fue el que menos cumplió con los niveles de referencia de diagnóstico internacional, y los exámenes de columna lumbar y pelvis cumplieron con los niveles de referencia diagnóstico internacional. Evaluación de la calidad de imagen. Como podemos observar en el gráfico número 4, que es de rendimiento de la calidad de imagen por hospital, en el eje X tenemos los hospitales y en el eje Y tenemos los números de radiografías. En este caso, la calidad de imagen fue evaluada por un radiólogo que otorgaron una calificación que fue A, B o C según los criterios de la calidad de la Comisión Europea, como lo mencionó mi compañera Madeline. El grado A se observa de color violeta, el B de color burdeo y el C de color blanco. Se realizaron 542 radiografías, de las cuales 63% pertenecen al grado A, el 31% al grado B y el 6% al grado C. Ya, los temas que quedaron en discusión son los siguientes. El hospital número 1 comprendía 5 veces más pacientes que los demás hospitales participantes. El número medio anual de pacientes de los hospitales 1, 2, 3 y 4 fue de 72.000, 9.600, 12.000 y 14.400 pacientes respectivamente. La alta tasa de exámenes de la columna lumbar se observó en el hospital número 1, que es un hospital de referencia. El informe de UNCEAR de 1993 no encontró diferencias de género significativas, excepto para los exámenes de pelvis y cadera. La tasa de rechazo de película por hospital se correlacionó con la antigüedad del equipo y el estado de mantenimiento.
Los mayores rechazos vinieron del hospital número 2, que fue un 13%, los hospitales 1 y 3 produjeron el 11% y el hospital 4 el 6% de rechazo. La mayor proporción de rechazos por posicionamiento provino del hospital 3 y 4. La capacitación debería reducir estas tasas de rechazo de películas, aunque el número de películas rechazadas fue comparable con los valores notificados por la Organización Internacional de Energía Atómica. La estimación anual de los rechazos de películas en estos 4 hospitales implicó que se desperdiciaran 15.048 películas radiográficas y que el mismo número de personas se expuso innecesariamente a la radiación. La cantidad de rechazos podría reducirse mediante la elección adecuada del procesador de películas, técnicas radiográficas estándar, pruebas de control de calidad, educación y capacitación adecuada del control de personal de imagen. Los procesadores de película pasaron el índice de velocidad y las pruebas de temperatura del revelador. Sin embargo, hubo desviaciones de los valores esperados del índice de contraste. El hospital 4 se desvió un 32% menos, mientras que los otros 3 hospitales se desviaron en más de un 30%. El rendimiento global de la sensitometría por hospital en orden descendente fue Hospital 4, Hospital 1, Hospital 3 y Hospital 2 respectivamente. El rendimiento se correlacionó con la antigüedad del equipo, el mantenimiento del procesador y el nivel de control de calidad en el hospital. La precisión de los factores de exposición fue esencial para obtener imágenes clínicas de diagnóstico de alta calidad constante. El equipo de mejor desempeño fue el Hospital 4, como ya había mencionado mi compañera, que tenía 2 años de antigüedad, y el peor en el Hospital 3, de 25 años de antigüedad. La prueba de precisión y consistencia de kilovolt peak indicó un buen rendimiento del generador en la mayoría de los hospitales, excepto en el Hospital 3. La precisión del temporizador para el mismo número de máquinas de rayos X fue buena, excepto en el Hospital 3, que utilizó un miliamper fijo o una operación de carga descendente que dificultó la evaluación del tiempo de exposición. El rendimiento promedio en las pruebas de colimador para los equipos de rayos X mostró cambios en la posición del colimador en la cabeza del tubo. Por tanto, existía la posibilidad de que la radiación dispersa afectara al contraste de la imagen. El rendimiento del equipo de rayos X, como había mencionado anteriormente, se puede mejorar mediante la capacitación, el establecimiento de un programa de control de calidad y además no depender solamente de las pruebas de control de calidad realizadas por los ingenieros del servicio y mantenimiento. Otra cosa es que el lector de TLD, para garantizar resultados precisos y confiables, debe funcionar dentro de los límites permitidos. Como mencionaba anteriormente mi compañera, el examen de tórax fue el que menos cumplió con los DRL internacionales. El incumplimiento se atribuyó a la técnica de imagen y al rendimiento deficiente del equipo. Los exámenes de la columna lumbar y pelvis cumplieron con los DRL internacionales, pero constituyeron la proporción más alta de dosis para el paciente. Esto revela una nueva perspectiva de optimización que se puede aprovechar. El uso de una técnica radiográfica de alto kilovolt peak y una distancia estándar entre el enfoque y la película pueden ayudar a lograr un rango de imagen óptimo en todos los hospitales involucrados. Bueno, como conclusión, tenemos que el rendimiento deficiente del equipo, las técnicas radiográficas deficientes y la antigüedad del equipo pueden ser significativas. Los altos rechazos de la película dan como resultado costos innecesarios que pueden evitarse si se implementan medidas efectivas de garantía de calidad. También una buena selección de equipos, un programa de control de calidad eficaz y dosímetros que pueden garantizar la protección radiológica del paciente. La protección radiológica de los pacientes debe ser un parte integral del programa de garantía de calidad de una instalación radiográfica. Los profesionales de la imagenología pueden realizar pruebas de control de calidad necesarias, evaluar el nivel de mejora de calidad y realizar pruebas de aceptación del equipo de radiología. Muchas gracias por su atención. Excelente, muy bien también. Muy bien, muy bien. Bueno, acá, si ustedes se dan cuenta, lo que expusieron brillantemente vuestras compañeras, es justamente lo que
nosotros debiéramos hacer para establecer un nivel base a partir del cual pudiéramos nosotros generar mejoras en nuestro sistema. Entonces, acá muchos le tienen miedo a la comparación. En general en la vida, cuando a ti te comparan, te evalúan, uno se siente una suerte así como de perseguido. Pero acá la mirada que ustedes tienen que tener y que tienen que ser capaces de poder explicar y convencer al resto de las personas es que el implementar un programa de garantía de calidad, si bien es cierto, va aparejado la aplicación de pruebas, y estas pruebas te van a dar ciertos valores. Y si tú comparas estos valores, estos resultados, con, entre comillas, el rendimiento o cómo están funcionando otros servicios, puede que obviamente tú salgas mal parado. Pero esto hay que tomarlo como una oportunidad de mejora, no con un enfoque punitivo. Entonces, los programas de garantía de calidad, los controles de calidad, tienen que ver con cómo yo soy capaz de mejorar lo que estoy realizando. Entonces, de ahí el discurso que ustedes deben generar de manera tal de que esto sea tomado como una oportunidad de mejora y no como un acto, una acción punitiva que va a buscar y decir, no, tú trabajas mal, todo lo contrario. Acá la idea es ver cómo estás trabajando y cómo eres capaz de hacer ese trabajo de mejor manera, y en el caso de nosotros, preocuparnos de los niveles de radiación y la calidad de imagen diagnóstica que estamos generando. Así que muy bien, muchas felicitaciones. Vamos por favor con el grupo número 3, que ahora sí el grupo número 3 va a compartir la presentación a través de un video. Por favor. No se olviden de colocarle, cuando compartan la pantalla, agregar el sonido también. Enseguida, profesor. Perfecto, hijita. Antes de empezar, darle los buenos días al profesor, los compañeros. Para los compañeros que aún no se integraban al comienzo de la clase, haremos la presentación de nuestro paper en la modalidad de una grabación, debido a que el grupo restante por trabajo no pueden estar presentes. Cabe destacar que esto fue con previo acuerdo con nuestro profesor Carlos, el cual agradecemos su plena comprensión. A nombre del grupo, aprovecho la instancia de desearles unas felices fiestas de fin de año junto a sus seres queridos y familias, a todos los presentes en la sala. Y ahora procedo a poner la grabación. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. A nosotros nos tocó sobre el documento de control de calidad de dispositivos de radiología convencional en hospitales seleccionados de la República de Camerún. Los integrantes de nuestro grupo son Daniela Correa, Yasna Osima, Brian Osandón, Francesco Villa y Silvio Sandoval, quien les habla. La asignatura que corresponde a este ramo es Garantía de Diagnóstico y nuestro profesor es Carlos Úbeda de la Cerda. Es importante recordar que el principal objetivo de la radiología diagnóstica es el de proporcionar las imágenes de diagnóstico de alta calidad, manteniendo la menor cantidad de dosis a los pacientes y trabajadores en cuanto sea posible según el criterio ALARA. Aquí se llevaron a cabo importantes pruebas de rendimiento en radiología y diagnóstico. En Camerún, de acuerdo a un protocolo de control de calidad y los valores de parámetros medidos, se comparan con los límites de aceptación relevantes. Las palabras claves utilizadas para recopilar esta información fueron protección contra la radiación, control de calidad, diagnóstico en rayos X, radiografía y dispositivos de radiología. Los rayos X son las herramientas más utilizadas en el diagnóstico para enfermedades y constituyen una parte muy importante en la exposición del hombre frente a fuentes artificiales de radiación. En Camerún, por ejemplo, las pruebas de control de calidad en equipos radiológicos solo las realiza la Agencia Nacional de Protección Radiológica, ya que las instalaciones médicas no pueden implementar ningún programa de control de calidad.
pruebas del control de calidad que nosotros hacemos rutinariamente no las realizan en ningún departamento de radiología. Y esto se debe en parte a la ausencia de personal capacitado y principalmente a la debilidad que tienen las reglas y la falta de equipo adecuado para las pruebas de control de calidad. Teniendo en cuenta las pruebas de control de calidad en la exposición a los pacientes a la radiación, es que se realizaron varios estudios en diferentes países. Y algunos de esos estudios arrojaron que al realizar un correcto control de calidad, podemos reducir la dosis al paciente de hasta un 30%. Materiales y métodos. En 2017 se estudiaron 23 dispositivos de radiología convencional seleccionados en 3 de 10 de las regiones del país, las regiones centro, sudoeste y del litoral. Los dispositivos seleccionados pertenecen a centros de radiología de alta carga de la República de Camerún. Para evaluar los dispositivos se llevaron a cabo 10 pruebas estándar de control de calidad, que incluían la precisión y la reproducibilidad del voltaje, la precisión y la reproducibilidad del tiempo de exposición, la linealidad de la salida del tubo, tanto el tiempo como el miliamperaje, la filtración, la salida del tubo, la reproducibilidad de la salida del tubo y la alineación del enlace. Se realizaron pruebas de control de calidad basadas en la propuesta en el informe número 77 por el Instituto de Física e Ingeniería en Medicina, la IPEM, como se mostrarán en las tablas 1 y 2. Estos parámetros fueron elegidos como pruebas valiosas para evaluar los dispositivos. Las mediciones se realizaron usando un sistema de multipropósito MPD, el RaySafe XI y el RaySafe X2, y un rayo herramienta de prueba de alineación fabricada por la Nuclear Associates. La tabla 1, la cual se muestra en esta diapositiva, muestra la definición de los parámetros más importantes para la evaluación del control de calidad de las unidades de la radiología. Este muestra tanto el parámetro como su fórmula de cómo se van a evaluar cada uno. En la tabla 2 se muestra la clasificación de los parámetros más importantes para la evaluación de control de calidad de las unidades de radiología convencional. En esta se muestran los parámetros y las tolerancias tanto máximas como mínimas para cada resultado de las pruebas mencionadas anteriormente. Las diferentes pruebas que se realizaron se van a describir de la siguiente manera. La precisión de voltaje se realizó con una SSD a 100 centímetros y con 1 miliamperes-segundo igual a 20. Se midieron kilovolt-peak de 60 a 120 incrementados de 10 en 10. Por cada kilovolt-peak se hicieron de 3 a 5 disposiciones y luego se calculó la diferencia relativa entre el valor nominal y la media de los valores medidos. La reproducibilidad del voltaje se midió con una SSD a 100 centímetros, 1 miliamperes-segundo igual a 20 y 1 kilovolt-peak seleccionado igual a 70. Se hicieron de 3 a 5 exposiciones de kilovolt-peak y luego se calculó el coeficiente de variación, que es el CB, de los valores medidos en cada prueba. La precisión del tiempo de exposición. En los tiempos variables entre 100 y 500 milisegundos se seleccionaron en una condición fija, en kilovolt-peak de 70 y miliamperes de 200. Por cada tiempo de exposición seleccionado hicimos de 3 a 5 exposiciones y luego se calculó el relativo diferencia entre el nominal y la media de los valores medidos. La reproducibilidad del tiempo de exposición.
a la exposición constante de tiempo de 100 milisegundos en una condición fija de 70 kV y 200 mA, se realizaron al menos 3 exposiciones. Entonces, el ACV fue calculado para el tiempo de exposición medido. La linealidad de la salida del tubo. Esta prueba fue realizada en condiciones estándares de 70 kV, 200 mA y varios tiempos de exposición. 2 exposiciones fueron realizadas en diferentes exposiciones, valga la redundancia, y se calculó la correspondiente relación dosis-tiempo para cada exposición. Posterior a eso, se calculó el coeficiente de linealidad y utilizando la fórmula presentada en el cuadro 1 recién visto. La linealidad de la salida del tubo, el cual esta prueba se realizó en condiciones estándares también, de 70 kV, 100 milisegundos en el tiempo y con varias exposiciones. Se realizaron 2 exposiciones a diferentes exposiciones de miliamper y se calculó la correspondiente relación de dosis miliamper para cada tiempo de exposición. Posterior a esto, se calculó el coeficiente de linealidad utilizando la fórmula presentada en la tabla 1, al igual que la linealidad de la salida del tubo. La filtración, que es el HBL, a los voltajes de los tubos clínicos, el HBL fue medido directamente con nuestro MPD. En cambio, la salida del tubo, de 70 kV al foco detector de 100 centímetros. A 70 kV peak y miliamper segundo típicos, la salida del tubo se midió colocando el MPD a 100 centímetros del FSB. Este parámetro puede ser usado para evaluar la dosis de la piel del paciente. Reproducibilidad de la salida del tubo. A voltajes constantes del tubo y cargas clínicas del tubo se realizaron al menos 3 exposiciones. Luego se calculó el coeficiente de variación para la dosis medida. Alineación del rayo. En esta prueba se utilizó una herramienta de prueba de alineación de rayos fabricada por la Sociedad Nuclear. El tubo de rayos X se dirige sobre la herramienta de prueba del colimador a una distancia de 100 centímetros del cassette de la película y el campo óptimo se colima en el rectángulo marcado de la herramienta de prueba de colimador. Resultados. Los resultados de este estudio se muestran en la tabla 3, como se pueden observar en la diapositiva. La reproducibilidad del voltaje cumplió los criterios estándar en todos los dispositivos. Se obtuvieron los mejores resultados pobres en ciertas pruebas como la salida del tubo a 70 kV, que nos da un 43,48% de las unidades. La linealidad de la salida del tubo de la corriente nos da un 23,3% y la precisión del voltaje un 21,73% de las unidades. Además, el 43,48% de las unidades no mostraron un resultado pobre en ninguna de las pruebas realizadas. Discusión. Ya que el 43,48% de las máquinas de rayo X muestran un mal resultado de las pruebas de salida del tubo, nos puede indicar que es un signo de que alguna de las partes de la máquina necesitan un reemplazo, ya sea el tubo de rayo X. Para determinar qué equipo de rayo X necesita un reemplazo de tubo, se realizó un análisis de alto voltaje, el tiempo de exposición y la corriente. En el análisis de alto voltaje nos centramos primero en la forma de la onda del alto voltaje. Para algunas máquinas o equipos de rayo X, la forma irregular de la onda de alto voltaje, durante la que se encontró que la exposición era una causa probable del resultado de la prueba. En la figura 1 nos muestra que la forma irregular de la onda de alto voltaje del equipo de rayo X genera una alta frecuencia, mientras que la figura 2
nos muestra una forma normal de la onda de alto voltaje para el mismo equipo. Por otro lado, una salida del tubo puede ser causa por la inexactitud en el voltaje. En la figura 3 podemos ver la forma de la onda de alto voltaje a unos 70 kV seleccionados para un equipo de rayos X con un generador monofásico. Dado que el voltaje medido es inferior al kilovolt peak seleccionado, la salida de un tubo bajo, la salida baja de un tubo puede ser causa por la inexactitud del voltaje, ya como lo dije anteriormente. En el caso de otros aparatos de rayos X, se comprobó que los bajos valores obtenidos durante la medición de la salida del tubo de alto voltaje se debían a la inexactitud del tiempo, ¿ya? El tiempo de exposición, o a la inexactitud de la corriente del tubo. Por lo que el último se comprobó que aunque el 43,48% de los aparatos de rayos X mostraron un resultado deficiente en la prueba, y solo el 21,74% de los aparatos de rayos X necesitan efectivamente una sustitución de rayos X, o sea, de tubo de rayos X. Entonces, en conclusión, en general, todos los equipos de rayos X convencionales controlados mostraron resultados satisfactorios a pesar de la falta de un programa de garantía de calidad para los equipos de rayos X dentro de esas instalaciones médicas. Esto puede explicarse por la relativa juventud del equipo evaluado, ya que más del 46% de ellos tenían menos de 5 años. Y sin embargo, algunos estudios muestran que la puesta en marcha de un programa de garantía de calidad para los equipos de rayos X resulta en una mejora de su rendimiento. Por lo tanto, es altamente recomendable para todas las instalaciones médicas que utilizan máquinas de rayos X poner en marcha un programa de garantía de calidad en beneficio de sus pacientes y de los mismos trabajadores. Muchas gracias por su atención. Aquí termina nuestra presentación y le damos un cordial saludo a todos y una feliz Navidad. Excelente, muy bien, muy clara la exposición, donde sus compañeros, sus compañeras resaltan la importancia de llevar adelante estas pruebas, y la conclusión es muy contundente en términos de lo que implica, de la mejora que generan estos programas. Así que mis sinceras felicitaciones, muy bien. Y continuamos ahora con el último grupo del día de hoy. Por favor, adelante. Buenos días, profesor y compañeros. El grupo conformado por Valentina Arias, Nelson Bobadilla, Javiera Siciliano, Walid El Carrat y quien les habla, Daniela Pinto, le hablaremos hoy acerca del programa de garantía de calidad en radiodiagnóstico en un hospital de atención terciaria en la India. Como sabemos, la tecnología médica ha avanzado mucho a lo largo de los años, lo cual ha llevado a que el diagnóstico sea mucho más preciso y también que el tratamiento sea más definitivo. Es por esto que ha tenido cosas buenas, pero también esto ha aumentado un precio, como por ejemplo el equipo es mucho más costoso, y es por esto que el crecimiento de las imágenes médicas avanzadas es un factor importante en el aumento del costo de la atención médica. Es por esto que las economías desarrolladas están luchando por hacer frente al creciente de estos costos de la atención médica, y la situación en los países en desarrollo es aún más sombría, como por ejemplo en la India, que con recursos escasos y una demanda creciente está enfrentando el desafío de brindar los servicios más modernos y costosos a los pacientes, así como la previsión de servicios de salud básicos para todas las personas.
En el caso de la obtención de radioimágenes, debe tenerse en cuenta que la exposición excesiva a las radiaciones tiene efectos perjudiciales para los pacientes, como lo sabemos. Por lo tanto, es muy importante que los pacientes no estén sujetos a radiaciones innecesarias. Es por esto que se ha visto un programa de aseguramiento de la calidad que puede resultar en una tremenda reducción en el costo debido a la eliminación del desperdicio en imágenes de calidad no diagnóstica, así como la disminución de la exposición innecesaria. El objetivo principal es asegurar la provisión constante de un diagnóstico rápido y preciso de los pacientes mediante el programa de aseguramiento de la calidad en radiodiagnóstico y así también poder determinar algunas lagunas o posibles vías de mejora. También minimizar la exposición a la radiación y la rentabilidad junto con el mantenimiento de la calidad de las imágenes de diagnóstico. Estos son los 3 objetivos secundarios de un programa de garantía de calidad en radiología. Materiales y métodos. Se hizo un estudio para evaluar las medidas que se estaban tomando para asegurar la calidad en el departamento de radiología de este hospital de la India, el cual tiene diferentes alas médicas y cada ala tiene su propia instalación radiológica, exceptuando la de resonancia magnética, que es una común. En el 2008 se estudió este departamento ubicado en el ala más grande con más de 1000 camas. En el año 2008 al 2009, el departamento realizó más de 100.000 investigaciones de rayos X en el ámbito ambulatorio y otras 90.000 en el departamento de emergencia y pacientes internados. Durante este periodo se realizaron más de 50.000 ecografías y más de 15.000 TC. Considerar también que el departamento realizó investigaciones especiales como pielografías intravenosas, estudios de bario, pruebas como biopsia, entre otras. Este hospital no contaba con un programa de garantía de calidad documentado, por lo tanto se formuló una lista de verificación para evaluar diferentes aspectos de un programa de garantía de calidad. Los parámetros se dividieron en estructura, proceso y medidas de resultado y se derivaron de literaturas y discusiones con expertos. Los parámetros se subdividieron cuando fue necesario y la adherencia a los parámetros se evaluó como cumplimiento total, parcial o no conforme o nulo y puntuó en consecuencia como 10, 5 y 0 respectivamente. Las observaciones, se evaluó un total de 23 parámetros o subparámetros, dado que no había un programa de control de calidad, como había dicho, los elementos se enumeraron y se evaluaron asumiendo que habrían sido parte de cualquier programa de este tipo. La puntuación máxima posible basada en el cumplimiento total era de 230. Los elementos estructurales podían tener una puntuación máxima de 70, mientras que los elementos de proceso podían tener una puntuación máxima de hasta 140. El gráfico muestra la puntuación máxima y la puntuación alcanzada por el hospital, siendo lo azul la puntuación como ideal y lo rojo la puntuación que se le dio a este hospital de la India. En cuanto a la discusión, el programa de garantía de calidad es una herramienta de gestión que tiene por objetivo garantizar que cada procedimiento sea necesario, apropiado y que se realice de forma segura para la satisfacción de los pacientes y del médico remitente. El programa de garantía de calidad debe considerar lo siguiente: una implementación del programa de garantía de calidad, un programa de seguimiento y mantenimiento del mismo, una evaluación frecuente de las pruebas de control de calidad, estándares de calidad de imagen, formación y reciclaje del personal y registros y disposición de todo el personal. En cuanto a las puntuaciones, tenemos distintos parámetros y tenemos si cumplió, si no cumplió, si cumplió parcial y si cumplió totalmente.
tenemos el primer ámbito, que es la seguridad del paciente, tenemos la identificación del paciente, el consentimiento informado, la historia clínica. Esta historia clínica se refiere tanto a la que tiene el médico tratante y la que tiene el médico radiólogo, y las precauciones universales. Bueno, el cumplimiento fue de parcial hacia arriba, siendo la historia clínica con la puntuación total. Luego tenemos la exposición a la radiación, que tenemos manual de posicionamiento radiográfico, manual de factores de carga, que se refiere a los valores de exposición que se utilizan, y el S, que es exposición de piel en entrada. Y, como se puede ver, ningún ámbito logró conseguir algún cumplimiento. Todos son nulos. Eso quiere decir que no tenían ni manual de posicionamiento, ni manual de factores, y tampoco se habían preocupado de la exposición a la piel en entrada. Luego tenemos la seguridad del trabajador de la salud, y en ese caso tenemos monitoreo de la dosis de radiación, una lesión por pinchazo de aguja y empleada embarazada, y tenemos que el cumplimiento es total. O sea, si tienen protocolos para cada uno de los casos. Luego tenemos la formación profesional, que es un cumplimiento parcial. Tenemos los informes, la notificación urgente, la correlación clínica entre las historias y la reducción del tiempo de notificación entre médicos. Tenemos que es un cumplimiento total. Y tenemos otros factores que son eliminación de desechos biomédicos, que es nula, y tenemos el almacenamiento seguro de narcóticos, que es total. En el caso de la eliminación de desechos biomédicos, nulo significa que no poseen ningún protocolo para estos desechos, o lo hacen de manera errónea. Aunque distintos países pueden haber instituido el control de calidad, tenemos que los estándares de Estados Unidos son la mayoría universales, pero aún así el control de calidad debe ser específico para cada región o zona. Y tenemos también que la Asociación Americana de Radiología comentó ciertos parámetros que son universales dentro del contexto de control de calidad, y estos se resumen en 4 grandes ámbitos, que son la control de calidad del equipo, el control de infecciones, la seguridad del paciente y la seguridad del personal sanitario. Bueno, estructura exigida en el país. Debemos saber que la estructura en un centro no se define simplemente como su estructura física en sí, aunque sí la considera, sino que hace referencia a un conjunto de componentes que vamos a evaluar a continuación. Y considerando que el centro evaluado en este estudio se encuentra en la India, nos vamos a basar en su normativa para cualquier centro radiológico en este país, y tienen que cumplir con ciertos criterios mínimos en estos puntos, comenzando con la estructura física de la habitación, que hace referencia a la estructura en sí de la habitación con sus espacios y la distribución de sus equipos. Luego, el área de espera, que es la zona de espera de los pacientes que están citados a realizarse un examen, en la cual se considera su tamaño, su distribución y el equipamiento de la zona con relación a la cantidad de pacientes previstos a recibir. Y luego tenemos la privacidad, que la privacidad brinda al paciente, es la que se le brinda al paciente durante la preparación para su examen, por ejemplo, para que se cambie de vestimenta, y durante el procedimiento, como prohibir la entrada de personal no autorizado en la sala o ese tipo de cosas. Y en este punto es importante respetar la dignidad del paciente para infundir confianza en él con respecto a los servicios ofrecidos en el centro. Luego tenemos la señalización, que la señalización facilita el movimiento de los pacientes y los advierte en caso de posibles peligros. Esta señalización debe colocarse para advertir a los visitantes sobre los peligros de la radiación, sobre cualquier obligación de los pacientes, y para informar cuando el procedimiento se lleva a cabo en al menos 2 idiomas. Luego tenemos el equipo. Los equipos que se utilizan son los elementos claves para el funcionamiento exitoso de un departamento de radiología, y la mayor atención con respecto al control de calidad generalmente se centra en el equipo. Las especificaciones adecuadas, el procedimiento de adquisición adecuado y las pruebas de control de calidad y del mantenimiento regular del equipo son los puntos esenciales para lograr una máxima utilización y eficiencia. Un departamento tiene que hacer sus propias pautas basadas en los requisitos de cada departamento. Por último, tenemos el equipo de protección personal, el cual considera los delantales de plomo, los protectores gonadales y los protectores tiroideos, que son elementos esenciales para evitar exposición innecesaria
en los pacientes y en el personal médico. Lo deben tener todos los centros. Y por último, el equipo de reanimación, que los procedimientos radiológicos que se llevan a cabo acá en sí son generalmente seguros, pero pueden haber procedimientos en los que se utilice medio de contraste y los propios pacientes pueden sufrir condiciones, complicaciones repentinas. Y para eso necesitamos tener medidas para salvar la vida de los pacientes. Bueno, acá tenemos un cuadro en el que vemos el cumplimiento o no de estos puntos vistos anteriormente y los vamos a calificar como deficiente o como cumplimiento total. En cuanto a la estructura física de la habitación, en este punto el centro cumple con un tamaño adecuado de la habitación. En cuanto a área de espera, a pesar de que cumple con la exigencia legal, debido a las limitaciones del espacio, la sala de espera era insuficiente para satisfacer las necesidades de los pacientes. En cuanto a la privacidad, el departamento cumplió parcialmente, ya que con la provisión y vestuario para los pacientes estaban bien, pero necesitan hacer más para evitar intrusiones de otros pacientes durante el procedimiento. Con la señalización, si bien se observaron ciertas deficiencias en unos aspectos, se cumplía con los requisitos legales de señalización. En cuanto al equipo, el departamento estaba cumpliendo con todos los componentes al respecto, al igual que con las mantenciones del equipo. Y en cuanto a protección personal, a pesar de que el centro sí le estaba proporcionando elementos a los usuarios, el mantenimiento de estos elementos era inadecuado, lo que llevó a una probable poca eficacia de la protección ofrecida por estos elementos entregados por el centro. Y en cuanto al equipo de reanimación, el departamento era muy deficiente en este punto, ya que almacenaba medicamentos de emergencia solo en algunas áreas. En cuanto al proceso, sabemos que la calidad y la seguridad del paciente son los dos pilares fundamentales de cualquier proceso de acreditación. En cuanto a la magnitud del daño causado a los pacientes, en este caso fue destacado. Por lo tanto, eso lleva a que la seguridad del paciente se considera una de las aristas más importantes del programa de garantía de calidad. En el ámbito de la seguridad del paciente se analizaron 4 parámetros claves, que son los que están ahí, que es la identificación del paciente, que se encontró que los pacientes eran identificados por un método que era que el radiólogo gritaba el nombre del paciente, lo cual era lo menos deseable, ya que es muy probable que 2 pacientes tengan nombres similares o nombres que suenan similares, por lo tanto se lleva un error. En cuanto al consentimiento informado, en este caso los pacientes no estaban completamente informados antes de que se tomara el consentimiento y para eso es necesario dedicar más tiempo a explicar los aspectos de la intervención que se estaba planificando para ese paciente. En cuanto al historial, el historial se estaba tomando correctamente y el radiólogo no se basaba simplemente en la historia que le daba el médico remitente, sino que también se basaba en lo que decía el paciente de su historia. Y en cuanto a las precauciones universales, no se estaban siguiendo rigurosamente estas precauciones. En cuanto al principio ALARA, que es el tan bajo como sea razonablemente posible, es un objetivo básico de cualquier programa de garantía de calidad en radiología. Los 3 factores que están relacionados con la exposición a la radiación de los pacientes fueron el posicionamiento radiográfico, los factores de posición y la exposición de la piel dentada, que se abrevia ESE. En este caso, el departamento no había colocado ningún manual para estos 3 en el lugar de radiación, por lo tanto fueron etiquetados como que no estaban conformes a estos cargos. Junto a la seguridad de los pacientes, también debe garantizarse la seguridad del personal sanitario. Y el monitoreo de la dosis de radiación se estaba realizando con estos dosímetros de TLD y también se establecieron protocolos para lesiones por pinchazos de aguja. En cuanto a la formación, todos los empleados, incluidos los radiólogos, estaban calificados y capacitados en su campo respectivo. Pero el departamento, eso sí, carecía de esfuerzos para brindar una capacitación continua en forma de cursos o talleres a su equipo de trabajo. O sea que si había un cambio, ellos no tenían una capacitación continua a ese cambio. En cuanto a los reportes, los resultados de las diferentes exploraciones se comunicaban a tiempo según la política del hospital
Y en los casos de resultados anormales o hallazgos que requerían de una atención inmediata del médico, estaban siendo transmitidos por teléfono. Y los casos también se discutían en reuniones comunes de correlación clínica en beneficio así como de los pacientes, de los médicos y también de los radiólogos remitentes. En cuanto a otros o diversos, si bien los estupefacientes o los narcóticos se almacenaban de forma segura, los desechos biomédicos no se eliminaban correctamente. Dado que esto es un requisito legal, se debe enfatizar su importancia y se evalúa como no conforme. En cuanto a los resultados, el departamento en sí emitía informes radiológicos, pero no había instruido un programa similar para rechazar o repetir ese análisis. En cuanto al análisis de las radiografías rechazadas por insuficiencia tanto por el médico remitente como por el radiólogo y las solicitudes de repetición de estas radiografías, por el cual el motivo deberían ser analizadas para determinar la causa que lo provoca. Esto se puede señalar como un problema de la máquina o con las personas que operan estas máquinas, y con eso también se podría tomar las medidas adecuadas en función de estos resultados, y también esto evitaría la repetición de errores en el futuro. El departamento debe establecer también puntos de referencia aceptables y tratar de mejorar. Sin embargo, igual con el uso de cada vez mayor de equipos de rayos X digitales, en las que se puede modificar la calidad de imagen, la importancia de dicho programa podría disminuir. Pankaj Arora, que fue quien llevó a cabo este estudio, nos dice que la calidad de imágenes médicas son un acceso oportuno y la entrega de estudios e intervenciones radiológicas integrados y apropiados en instalaciones seguras y receptivas, y la pronta entrega de informes interpretados con precisión por un personal capacitado de manera eficiente. Y que, en conclusión, para poder diseñar un programa de garantía de calidad en el Departamento de Radiología, como en este caso el Hospital de Atención Terciaria de la India, se debe tener en cuenta diferentes componentes mencionados anteriormente, y para que este programa sobreviva, el departamento debe tener un alto compromiso y documentar este programa para así poder proporcionar servicios eficaces, eficientes, oportunos y seguros a los pacientes y a su comunidad. Muchas gracias por su atención. Excelente, muy bien, muy bien. Al igual que los 3 grupos anteriores, las presentaciones estuvieron, diría yo, de un alto nivel, tanto en lo formal, que tiene que ver con cómo lo presentaron, y en el fondo, es decir, los contenidos que hoy día ustedes expusieron están absolutamente relacionados con lo que nosotros queremos en esta asignatura, y en particular este grupo, el grupo número 4, fue capaz de contarnos la experiencia de India. El grupo anterior de Camerún, hablábamos de Estados Unidos, hablamos de Europa. Por lo tanto, si se fijan ustedes, acá hay una transversalidad de esta temática. Esta forma de hacer el trabajo a través de la implementación de programas de garantía de calidad con pruebas de control de calidad en el ámbito de la imagenología, no es insisto, no es una moda, es un movimiento internacional que tarde o temprano nosotros como Chile vamos a tener que adscribir a ellos y ser parte a través de nuestra normativa. Entonces, mientras eso no pase, mi invitación es que ustedes lo puedan promover cuando comiencen su trabajo y explicar. Ustedes ahora ya tienen el conocimiento, tienen los fundamentos, tienen los antecedentes bibliográficos. Me tienen a mí, tienen al profe Nocetti, si tienen cualquier duda cuando ya salgan al campo laboral. Así que recalcar lo importante, lo relevante de la temática. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, por favor. Muy bien. Bueno, entonces les quiero agradecer su asistencia en el día de hoy, 24 de diciembre, no es fácil. En la tarde a las 6 me junto con mi grupo de seminario, va a ser una reunión muy breve, así que lo espero también a mi grupo de seminario.
Les quiero mandar a cada una, a cada uno un abrazo muy grande, desearle unas felices fiestas y sobre todo para el próximo año que esté lleno de, primero, de salud, de éxito y adelante nomás, adelante con mucha fuerza, con mucha energía. Muchas gracias y dejamos la clase hasta el día de hoy, hasta ahora. Un gran abrazo, que esté muy bien y comparto el link. Cuídense mucho. Chao. La próxima semana no hay clase, acuérdense. Profesor. Chao, profe. ¿Sí? Profe, nosotros el grupo número 2 le adjuntamos el PPT y el paper traducido a su correo. Muy bien, hija querida, te agradezco. Si yo ahí hago la revisión y si alguien me falta, se los pido. Ya, profe, gracias. Felices fiestas. Bacán, igual para ustedes, felices fiestas. Chao, Chao, cuídense. profe, gracias. Chao.